Buen día, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el conversatorio número 29 de la relación de la historia argentina con el presente. Hoy voy a presentar mi lectura del artículo de Juan Odicio, La Argentina que quisieron los dueños, que se encuentra en el libro de Alejandro Berkovich, El país que quieren los dueños. Bueno, comienza el autor Odicio con esta pregunta en relación al papel histórico del empresariado. Y esta pregunta regresa al debate público en nuestro país. Se pregunta entonces si hay un desarrollo esquivo del país con un franco retroceso en estas últimas décadas. Va haciendo una lectura geopolítica en relación a que la caída del muro de Berlín, el capitalismo triunfante exacerbó la figura del emprendedor como agente fundamental de cambio social. Poco importaron, dice el autor, las inconsistencias lógicas y el predominio del individualismo social como teoría del darwinismo social, de todos contra todos, y esta creencia del mercado que premia a los ganadores y satisface al consumidor, esto en desmedro de la solidaridad y la conciencia de clase y el bienestar común. En este sentido, el antagonismo del emprendedor será en relación al Estado, como el Estado como extraño a la libertad económica. Sigue diciendo el autor que pocos creen que el desarrollo económico fallido está en relación a nuestra clase dominante. Lo cierto que hace un siglo nos mirábamos como un territorio enorme, con disponibilidad de recursos naturales, bajo por supuesto la dirección de la División Internacional del Trabajo a la inglesa, ¿no es cierto? Con mano de obra relativamente educada, instituciones sociales arraigadas, parecía que contábamos con buenas condiciones para el bienestar material de nuestra población. Lo cierto que las primeras explicaciones sobre el carácter inconcluso de la emancipación nacional, que fue acomodaticia en relación a los terratenientes, en el sentido que fue aliada al capital extranjero y a sus intereses, y por lo tanto, dice el autor, débil para organizar las relaciones sociales del país. Lo cierto que hoy los empresarios son vistos como los principales damnificados por el Estado, supuestamente cuasi socialista, como víctimas y no como responsables del atraso. Esta es una idea muy importante que es la vigente y que mucha gente joven la tiene. Lo cierto que no se puede no reconocer la acumulación del capital, la necesaria innovación tecnológica y la complejización productiva es importante para dar cabida a la dimensión intelectual que nos lleve al cambio social. La cuestión que la clave reside en desplegar, dice el autor, un funcionamiento en que los intereses de la clase dominante coincidan con el desarrollo de las fuerzas productivas como condición necesaria para el funcionamiento productivo, tecnológico, institucional, que abarque a la mayoría de la población, como
un fundamento básico. Todos estos elementos son puestos en consideración, dice el autor, en esta reconstrucción histórica que va a ensayar en 3 actos. En el primer acto apunta el autor que a partir de 1830, dice, las exportaciones de lana hicieron que las viejas fortunas coloniales dejaran de estar asociadas al comercio internacional y pasaran a depender de las posiciones de la tierra. Lo cierto es que Europa ya había emprendido su revolución industrial y demandaban materias primas. En ese sentido, las necesidades del capital agrario requirieron de un Estado reformista que estableciera un marco legal. A pesar de que el discurso liberal reniega de la intervención estatal, la realidad, dice el autor, es que no hay funcionamiento del mercado sin organización estatal. O sea, los estados, el liberalismo nace con el Estado moderno, con la organización estatal. En este sentido, para arbitrar la puja distributiva entre el capital y el trabajo. Ya lo había enseñado Hegel. Lo cierto es que la caída de Rosas dio lugar a los grandes cambios en lo constitucional e institucional y social que estaban acordes a la organización del mercado mundial. Siguiendo con este primer acto, va a decir que en 1830 las exportaciones de lana pasaron de las viejas fortunas coloniales a depender de los terratenientes, como veníamos diciendo, y que la revolución industrial europea demandaba esta materia prima. Lo cierto es que el capital agrario requirió un Estado reformista y un nuevo marco legal y organizacional, a pesar de esta renegación del discurso liberal con intervención del Estado. El autor sigue diciendo que en 1866 esta crisis financiera internacional tuvo una implicancia en la industria textil. En este sentido, en ese mismo año se fundó la Sociedad Rural para las actividades ganaderas e industriales diversas. Lo cierto es que hubo toda una crítica al rosismo por las medidas proteccionistas, pero en 1873 hubo una crisis global del capitalismo que desplomó los precios de los productos argentinos en el exterior, y esto dio lugar a la dificultad de los pagos de la deuda externa. En este sentido, ya el presidente Avellaneda, que viene después de Sarmiento, afirmaba que había que ahorrar sobre el hambre y la sed de los argentinos. Bueno, esto nos hace acordar de este momento. Luego de Avellaneda hubo toda una nueva política industrial más integral, de la mano de, nos recuerda el autor, de Vicente López y Planes, que fue rector de la UBA, y tuvo toda una prédica industrialista en el sentido de las influencias que tuvo del industrialismo alemán. En ese sentido, hablaba que había un desarrollo industrial nuestro que era incipiente y todavía no comenzaba la industrialización del azúcar y el vino. Sí se había creado el buque frigorífico para enviar carne congelada a Europa. En 1887 se fundó la Unión Industrial Argentina y hubo toda una prédica industrial encabezada justamente por Pellegrini, por Fidel López, Cané, Dardo Rocha, que criticaban la política monetaria de especulación financiera. Miren ya desde cuándo se critica la especulación financiera.
propuestas por el libre cambio, justamente. Pero ya sabemos que ya desde ese tiempo, 1887, los diarios La Razón y La Prensa seguían con un discurso liberal, modelo propio de lo agroganadero, sin industrialización, de la mano del general Roca. Ahora comienza con el segundo acto del autor y dice que del industrialismo al corporalismo conservador, 1916, 2 años después de la Primera Guerra Mundial, los grandes empresarios agroindustriales se organizaron en la Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción con la intención de accionar frente al Estado y atenuar los efectos socioeconómicos de la posguerra, que participaron, y ahí participaron la sociedad rural, la Bolsa de Comercio y la Unión Industrial. Lo cierto, dice el autor, que al principio abogaron por la intervención estatal, pero luego tuvieron una posición conservadora y reaccionaria, y después tuvieron estos sucesos trágicos de la Semana Trágica en 1919 con Irigoyen en el sur, en la Patagonia. Lo cierto que en este movimiento participaron destacados hombres de esta corporación, por ejemplo Octavio Bunge, muy importante, que pasó de la UBA de Derecho e Ingeniería, hizo estudios de posgrado en Alemania, tuvo una influencia en el capitalismo para organizar el país distinto del modelo inglés, por su influencia alemana. Tuvo una militancia, Octavio Bunge, en los círculos obreros, pero fue relegando su progresismo y en este sentido, por su identificación a la élite nacional, justamente el horror hasta la alteración del orden social, en donde pero esto no significa que no hay que reconocerle su modelo de desarrollo industrial a Octavio Bunge, la autonomía productiva y la planificación estatal para la soberanía económica. Lo cierto es que Octavio Bunge identificó la concentración de la riqueza en lo agroeconómico, y este patrón de distribución regresivo limitaba, por supuesto, el mercado interno, y por eso era necesaria la creación de un banco industrial preocupado por la cuestión social, capaz de generar empleo y de incorporar avances tecnológicos como cosa muy importante. Entonces, pero esta orientación se alejaba de la cercanía a Gran Bretaña, que tiene que ver con el modelo agrícola ganadero, para lograr la modernización económica del país, que por supuesto estaba en contra del libre cambio inglés, ¿no es cierto? Lo cierto es que este movimiento sucedió después de la década infame de Uriburu, de la mano de Pinedo y de Previch. Sigue diciendo el autor que, como muchos empresarios liberales, reclamaban la defensa en relación a la competencia extranjera, y estas medidas intentaron ser reeditadas después de la Segunda Guerra Mundial con el gobierno de facto del 43 y después con el peronismo del 46 del 55, en el sentido de la importancia de la intervención del Estado para mejorar el mercado interno y para regular digamos en relación a la competencia extranjera.
Lo cierto es que el autor dice, salvo el peronismo, estos gobiernos mejoraron las condiciones macroeconómicas, pero no así el mercado laboral. Pasa por último al tercer acto, el autor, donde dice que el nacimiento del discurso libertario está en relación a Tiburcio Venegas, que compró en 1883 una finca viñatera de 250 hectáreas en Godoy Cruz, y ahí fundó su bodega Trapiche, muy conocida, y en pocos años se convirtió en la más importante del país. Estaba enrolado en las filas liberales conservadoras de principio del siglo. Y nos recuerda el autor que del matrimonio de Alberto Eduardo Venegas con Marta Lynch nació en 1909 Alberto Venegas Lynch, quien ocupa a la edad de 30 años la gerencia general de la empresa de la bodega Trapiche, quien es primo de Ernesto Guevara Lynch, el padre del Che Guevara. O sea, el emparentamiento de familias que tuvieron, de la aristocracia conservadora, que tuvieron rumbos muy distintos. Alberto siguió la senda del padre, Alberto Venegas, que es uno de los principales representantes del liberalismo austríaco en Latinoamérica, y Millet repetidamente lo señaló que es su principal referente intelectual. La cuestión que la empresa bodeguera en 1971 se disolvió por dificultades financieras. Venegas Lynch estudió ciencias económicas en la UBA y se graduó de contador. Recuerda el autor que contó con el apoyo financiero de un empresario llamado La Muraglia, quien que tuvo un abierto enfrentamiento, este empresario, con Perón en 1945 por parte de la Bolsa de Comercio y la Cámara Argentina de Comercio. Lo cierto es que a fines de septiembre del 55 fue acusado de tener participación en los levantamientos militares, este empresario, La Muraglia, con el gobierno. Por otra parte, nos recuerda el autor que además la Unión Industrial financió a la Unión Democrática de Braden en contra del peronismo. Actualmente los industriales apoyaron con mucho dinero a favor de Milei. Lo cierto que La Muraglia y Venegas Lynch impulsaron el bombardeo de la Plaza de Mayo en el 55. En 1975 el empresario La Muraglia fue designado presidente del Banco Industrial, o sea, por la Libertadores. Venegas Lynch formaba parte de la Asociación Patriótica Argentina, organización liderada por el almirante Roca. O sea que toda esta historia da cuenta de cómo llegamos también a este momento. Lo cierto es que el auge de la Guerra Fría, las ideas intervencionistas eran dominantes y daban pie a la circulación de propuestas de planificación, producción, mejora de la distribución, de la riqueza y del ingreso y de los derechos sociales. Y había toda una acusación de los libertarios, era que se estaba trabajando a favor del comunismo, todo esto asociado al estado de bienestar. Lo cierto es que Venegas Lynch apoyó a la dictadura del 76. Por otra parte, va a recordar el autor que para Venegas Lynch las propuestas tanto de Arzogaray como Martínez de Oz no fueron lo suficientemente libertarias. En este sentido, el discurso libertario funciona como un horizonte
regresivo para el autor. Lo cierto, dice el autor, que no aprendimos el recorrido histórico de algunas constantes de la clase empresaria argentina, ni las importantes transformaciones en sus ideas. Y en este sentido habla del papel del empresariado, fue determinante en relación al modelo económico y de las disputas del rumbo nacional desde principios de la industrialización hasta la consolidación del discurso neoliberal. El siglo XIX, nos recuerda el autor, que los terratenientes, todas las materias primas requeridas por Europa fueron este modelo agroganadero exportador dio cuenta de las bases de una economía dependiente del mercado internacional, por supuesto con intentos esporádicos de industrialización. Y nos va a recordar que en 1870 un grupo de la élite del económico planteó una diversificación productiva de la industrialización sin cuestionar este modelo agroexportador. Y esto ya habíamos hablado de esta propuesta encabezada por Vicente Fidel López, que buscó proteger y fomentar la industria nacional, inspirado por supuesto en el modelo de Estados Unidos y Alemania. Pero dice el autor que este intento reformista no logró sostenerse en el tiempo. La cuestión que el debate proteccionismo-liberalismo produjo tensiones entre el sector agrario e industrial en un contexto de intervención estatal, en donde crecían estas nuevas respuestas a estas nuevas crisis internacionales. Lo cierto es que el periodo entre las guerras consolidó el pensamiento industrial y, como habíamos hablado de la intervención de Alejandro Bunge, nos recuerda el autor de otro pensador, Colombo, que se ligó también a Alejandro Bunge, pero de alguna manera terminaron aliándose a posiciones conservadoras, más allá de que hay que reconocerle su posición positiva en relación al pensamiento industrial argentino. Lo cierto es que la crisis de 1929 tuvo consecuencias que obligaron a repensar el modelo de desarrollo agroganadero, pero se volvió nuevamente a los intereses agrarios. Lo cierto es que los dueños del capital intentaron moldear las reglas del juego para sus intereses, lógicamente. Y dice el autor que a lo largo de estos 3 momentos que ha presentado se observa la tensión permanente entre las necesidades del desarrollo nacional y los intereses de los sectores dominantes. Lo cierto es que la clase empresarial argentina mostró en general limitada capacidad para articular un proyecto de desarrollo combinado para diversificar la producción y la industria nacional. En el siglo XXI, el proyecto neoliberal se consolidó con fuerza, exaltando la reducción del Estado y el emprendedurismo, ¿no es cierto? Y para terminar, va a decir el autor que comprender estas dinámicas es esencial para entender el fracaso argentino para alcanzar una industria sustentable. Lo cierto es que la historia de la Argentina que quisieron los dueños es también la historia de las oportunidades perdidas. Bueno, les agradezco la presencia de ustedes y hasta la próxima.